Gracias por visitar el canal de Ciencia Ficción y Fantasía. Por favor suscríbete para enterarte de nuevos audiolibros subidos y deja un me gusta en este video para visibilizar este canal. Muchas gracias. Audiolibro, El modelo de Pickman de H.P. Lovecraft. No es preciso afirmar que me he vuelto loco, Elliot, hay mucha gente con prejuicios más estrafalarios que este. ¿Por qué no te ríes del abuelo de Oliver, por ejemplo, que nunca se ha subido a un vehículo a motor? Si no puedo soportar ese maldito ferrocarril metropolitano, eso es cosa mía. Por otra parte, hemos llegado mucho más deprisa que si hubiésemos venido hasta aquí en un taxi. Si hubiésemos ido en el metro, habríamos tenido que subir a pie la colina de Park Street. Confieso que estoy más inquieto que el año pasado, cuando me viste, pero dudo que sea motivo suficiente como para que me recomiendes el manicomio. Bien sabe el Señor que tengo razones más que de sobra para estar conmovido, y creo que tengo mucha suerte por haber conservado la lucidez hasta este momento. ¿Por qué el tercer grado? Antes no eras tan cruel. Vale, si tienes que escucharlo, no veo motivo para que no lo hagas. A lo mejor hasta tienes derecho a saberlo, puesto que fuiste el único que me escribió, como si fueses un pariente enojado, cuando supiste que yo ya no iba por el Art Club y que me había distanciado de Pickman. Ahora que él ya no está, a veces me doy una vuelta por el club, pero mis nervios no son ya los de antaño. No tengo ni la más remota idea de qué ha sido de Pickman y tampoco me gusta conjeturar. Pudiste sospechar que yo sabía algo importante cuando me alejé de él, y por este mismo motivo me niego a pensar a dónde habrá ido. Dejemos que la policía investigue lo que pueda. No creo que pueda ser mucho si tenemos en cuenta que sigue sin saberse nada sobre la casa que arrendó en el North End a nombre de un tal Peters. Tampoco estoy muy seguro de que yo mismo fuese capaz de volver a dar con ella, ni siquiera de que tenga intención de ir a encontrarla, aunque sea a plena luz del día. Sí, creo que sé para qué la alquiló. Sobre esto sí que puedo hablarte. Así sabrás, mucho antes de que haya terminado, el motivo por el cual no acudo a la policía. Me obligarían a que los llevara allí, y lo cierto es que no podría volver a esa casa aunque me supiese el camino. Bueno, por eso mismo no puedo ir en metro, ni bajar a ningún sótano o bodega, y esto también te provocará la risa. Me figuré que tú podrías entender que mi desapego hacia Pickman no se debió a los mismos absurdos motivos que produjeron la misma reacción en hombres como el Dr. Reed o Joe Manner o Rosworth. El arte que se ocupa de lo enfermizo no me interesa para nada, pero cuando alguien está dotado del genio que tenía Pickman, para mí es un honor conocerlo, al margen de los derroteros que tome su obra. Boston jamás ha tenido un pintor tan notable como Richard Upton Pickman. Yo lo dije desde el primer momento y sigo diciéndolo, también lo sostuve cuando presentó aquel vampiro alimentándose. Según recordarás, Minot dejó de saludarlo por culpa de esa. Para crear obras como las de Pickman, hay que tener un profundo dominio del arte y una percepción no menos profunda del interior de la naturaleza. Cualquier ilustrador de portadas puede volcar sin ton ni son colores sobre un papel y anunciar que nos está brindando una pesadilla, un aquelarre o un retrato del diablo. Pero solo un gran artista puede alcanzar un resultado que nos impresione por su verosimilitud y que nos amedrente. Esto solo es posible porque un artista genuino puede reconocer la verdadera anatomía de lo terrible y la fisiología del miedo. Un artista así es el único que conoce la clase de líneas precisas que despiertan los instintos latentes o los recuerdos del miedo que hemos heredado. Es el único capaz de seguir los contrastes precisos de los colores y los efectos luminosos que incitan en su espectador el sentido adormecido de lo anormal. No tengo que explicarte por qué nos produce escalofríos un Fuseli, mientras que la portada de una revista de fantasmas solo nos provoca la hilaridad. Hay algo que sí son capaces de captar esos seres excepcionales, algo que se sitúa más allá de la vida, y tienen la capacidad de transmitírnoslo aunque sea de una manera fugaz. Es el don que distingue a Gustave Doré. También lo tienen Sidney Sam, Angarola, de Chicago, y Pickman lo poseía en grado máximo, como nadie antes de él y como nadie lo tendrá de nuevo ni aunque lo desee el mismísimo Señor. Es mejor que no sepas lo que ven esos hombres. En la práctica artística se nota una gran diferencia entre las obras que captan estos seres esenciales arrancados a la naturaleza y los productos industriales que se fabrican en un estudio.
Resumiendo, debería decir que el artista fantástico en sentido estricto está dotado de una clase de visión que le permite captar motivos auténticos de un mundo espectral. Por eso obtiene unos resultados que están a años luz de las representaciones dulzonas de sueños, igual las obras de un pintor vitalista se alejan de los plagios de alguien que ha aprendido a dibujar por correspondencia. Si alguna vez yo hubiese podido ver lo mismo vio que Pickman. Pero no. Mejor vayamos a echarnos un trago alcoholeto antes de ahondar en este tema. Dios mío. No estaría vivo si hubiese visto lo que ese hombre, si es que realmente era un hombre, vio. Como recordarás, el punto fuerte de Pickman eran las caras. Creo que desde Francisco de Goya nadie ha sido capaz de plasmar tanta intensidad en unos rasgos o en una expresión. Y antes de Goya habría que buscar entre los artistas medievales anónimos que esculpieron las gárgolas o las quimeras de Notre Dame o del Mont Saint-Michel. Ellos creían que las criaturas que plasmaban en sus obras eran reales, y a lo mejor es que veían esa clase de seres, sobre todo si recordamos que la Edad Media tuvo etapas muy curiosas. Recuerdo bien que en cierta ocasión le preguntaste a Pickman que de dónde demonios sacaba esas ideas y visiones. La respuesta fue una más que desagradable carcajada. Da la casualidad de que esa carcajada fue el motivo por el que Reed se disgustó con él. Reid venía de graduarse en patología comparada y estaba lleno de grandes ideas sobre el significado biológico o evolutivo de cualquiera de los síntomas mentales o físicos que se puedan imaginar. Su odio por Pickman era cada vez más evidente y casi terminó en miedo al pintor. Aseguraba que la expresión de Pickman e incluso sus rasgos estaban tomando un rumbo progresivo que no le gustaba nada, que se desarrollaban en un sentido que no era humano. Si te has carteado con Reed, supongo que le habrás dicho que su error consistió en dejar que los cuadros de Pickman actuasen directamente sobre sus nervios o su imaginación. Eso es lo que yo le dije en ese momento. Puedes tener por seguro que no me alejé de Pickman por nada de eso. Por el contrario, mi admiración por el maestro fue en aumento, pues no cabía ninguna duda de que aquel vampiro alimentándose era una obra maestra. Ya sabes que el club se negó a exhibirlo y el Museo de Bellas Artes ni siquiera lo aceptó como donación. Tampoco quiso comprarlo nadie, así que el cuadro terminó olvidado en casa de Pickman hasta que él se fue. Ahora lo tiene su padre, en la casa familiar de Salem. También sabes que Pickman procede de la antigua Salem. Uno de sus antepasados fue condenado a la hoguera en 1692, acusado de brujería. Me acostumbré a visitar a Pickman con cierta frecuencia, sobre todo después de que me pusiera a buscar material para preparar una monografía sobre el arte fantástico. A lo mejor fue su propia obra la que me sugirió la idea. Aún así, debo confesar que su obra fue una auténtica mina de sugerencias y datos para aquello. Me dio acceso a todos sus trabajos, a todos los cuadros y dibujos que tenía, incluidos algunos bocetos hechos a tinta que habrían hecho que lo expulsasen de inmediato del club si llegan a ser vistos por sus miembros. En poco tiempo me había transformado en una especie de adepto que se pasaba las horas muertas pendiente de unas teorías artísticas y unas especulaciones filosóficas tan descabelladas que, por sí mismas, habrían justificado que ingresasen a Pickman en el sanatorio psiquiátrico de Danvers. El pintor comenzó a hacerme confidencias, seguramente por mi admiración probada y porque casi toda la gente había comenzado a rehuirlo. Una tarde me dijo que si estuviese seguro de mi discreción y de mi entereza me enseñaría algo diferente a lo que yo estaba acostumbrado a ver, algo mucho más perturbador que cualquiera de las piezas que tenía en casa. Me confió que había algunas cosas intolerables para Newbury Street, que allí estarían fuera de lugar y que tampoco podrían ser concebidas. Me dijo, mi misión consiste en captar las armonías del alma y esto es claramente imposible de practicar en una serie de aburridas calles de reciente construcción. Back Bend no es Boston, aún sigue sin ser nada porque no ha tenido bastante tiempo como para reunir recuerdos y poblarse de espíritus locales. Los fantasmas de aquí están domesticados y han olvidado su hogar inicial en un pantano o en una cueva de cierta profundidad. Yo necesito fantasmas humanos, fantasmas de criaturas lo bastante fuertes como para haber resistido un vistazo al infierno y lo bastante aptos como para haber regresado con el significado de lo que han visto. Continuó diciendo que el mejor lugar para que viva un artista es el North End.
Dijo que si fuese coherente y sincero consigo mismo y con su obra, un artista solo viviría en los barrios pobres, pues es allí donde se acumulan las tradiciones. Esos lugares, además de haber sido construidos, se han desarrollado. En esos lugares han vivido generaciones y generaciones que han disfrutado de la vida y han muerto en épocas en que la gente se atrevía a vivir, sentir y morir. ¿Sabías que en 1632 existía un molino en Cosel y que la mitad de las calles actuales se trazaron ya en 1650? Puedo mostrarte edificios que se mantienen en pie desde hace ya más de 250 años siglos, casas que han soportado cosas que harían derrumbarse a los edificios modernos. ¿Qué sabe la gente de hoy sobre la vida y las fuerzas que las mueven? Hoy le llamas fantasías a la brujería de Salem, pero mi retatarabuela podría haber usado otras palabras. La ahorcaron en Gallows Hill, bajo la atenta mirada santurrona de Cotton Mather. El maldito Mater estaba siempre obsesionado con que alguien consiguiera fugarse de aquella diabólica cárcel de monotonía. Lástima que no le echasen un encantamiento o que le chupasen toda la sangre durante la noche. Puedo mostrarte uno de los lugares donde vivió, continuó Pickman, y puedo llevarte a otra casa a la que no se atrevía a entrar a pesar de sus bravuconadas. Sabía cosas que no quiso escribir en aquel aburrido Magnalia ni en el infantil Maravillas del Mundo Invisible. Por cierto, ¿sabías que en cierta época todo el North End estaba horadado por una red de túneles que permitía a ciertas personas ir a ciertas casas, al cementerio y al mar? Si estudiamos 10 casas construidas antes de 1700, estoy seguro de que en 8 de ellas puedo enseñarte algo raro en la cava. No hay mes en que no leamos en los periódicos que un grupo de albañiles ha dado con pasadizos subterráneos que no conducen a ninguna parte. Hace poco encontraron uno en Henchman Street. Había brujas y la invocación de sus hechizos, contrabandistas, piratas y lo que recogían del mar. Te aseguro que en otras épocas la gente sabía cómo vivir y cómo hacer para ampliar los límites de la vida. Por cierto que no era este el único mundo que podía conocer un hombre imaginativo y valeroso. Y pensar que hoy, sin embargo, las mentes están tan embotadas que hasta un club de supuestos artistas tiembla y se escandaliza si una pintura traspone los sentimientos que pudo experimentar un feriante de Beacon Street. Afirmaba el pintor que el presente solo se salva por su propia estupidez, ya que lo incapacita para interrogar al pasado. ¿Qué nos cuentan en realidad los mapas, los archivos y las guías sobre el North End? Me dijo. Puedo llevarte a 30 o 40 callejuelas situadas al norte de Prince Street cuya existencia no conocen ni siquiera 10 personas, salvo los forasteros que viven en ellas. ¿Y qué saben de su naturaleza esos hombres morenos? Nada, Turber, porque esos antiguos lugares están llenos de horror, de maravillas y de puertas que permiten acceder a mundos distintos de los vulgares. Sin embargo, no existe nadie que sepa comprenderlos o sacarles el provecho necesario. Dicho con otras palabras, hay una sola alma capaz, ¿o crees que he estado estudiando el pasado en vano? Por lo que veo, me decía, te interesa este tipo de cosas. Bueno, ¿qué me dirías si te confío que tengo otro estudio por esa zona, donde puedo captar el espíritu sombrío de horrores pasados y pintar cosas que de otra forma nunca se me habrían venido a la imaginación en Newbury Street? Claro que no haría esta revelación a los idiotas mojigatos del club, empezando por Reed, el maldito, siempre cuchicheando como si yo fuese una especie de bicho monstruoso. Turber, puedes creerme si te digo que hace mucho tiempo que decidí pintar el terror de la vida, igual que se pinta su belleza, así que llevé a cabo algunas investigaciones en lugares sobre los que tenía motivos fundados para saber que allí habitaba el terror. Hallé un sitio, murmuró Pickman, que solo han visto 3 hombres nórdicos aún vivos aparte de mí mismo. No está muy lejos del metro pero está a siglos de él por lo que se refiere a espíritu. Decidí alquilarlo por el extraño pozo con paredes de ladrillo que tiene en el sótano. El edificio está casi en ruinas, así que a nadie se le ocurriría irse allí a vivir. Me da vergüenza contarte lo que pago por él. He cegado las ventanas porque no necesito luz natural para mi trabajo. He instalado el taller en el sótano, que es el sitio donde la inspiración es más intensa, pero también tengo más habitaciones amuebladas en la planta baja. El edificio es de un siciliano y he usado el nombre de Peters para arrendárselo. Pickman terminó diciéndome, si quieres, te llevaré esta noche.
Estoy seguro de que los cuadros te encantarán porque contienen lo mejor de mí. No tendremos que caminar mucho. Siempre voy a pie para no llamar la atención con un taxi en un lugar como ese. Tomaremos el metro en South Station e iremos hasta Battery Street. Luego hay un pequeño trecho y nos plantaremos allí. Como comprenderás, Elliot, después de ese discursito habría acompañado a Pickman hasta el infierno. Tomamos el metro en South Station y sobre las 12 ya estábamos en Battery Street, caminando a lo largo del muelle. A continuación enfilamos toda una callejuela desierta y encuesta que era la más vieja y más cochambrosa que había visto en mi vida, salpicada por casas de tejados hundidos, ventanas astilladas y chimeneas torcidas medio derruidas que, a pesar de todo, aún se erguían contra el cielo. Tuve la impresión de que todas esas casas que yo veía en ese momento también las había visto Cotton Mather. Al llegar a una esquina mal iluminada giramos a la izquierda y nos metimos en un callejón mucho más estrecho y silencioso, pero esta vez sin ninguna luz. De pronto nos detuvimos y Pickman se sacó de algún lugar de sus ropas una linterna con la que proyectó un haz de luz que iluminó una puerta antediluviana de madera tan podrida que parecía imposible que se mantuviese todavía en pie. Pickman la abrió y me invitó a entrar a un vestíbulo vacío que conservaba aún los vestigios de lo que antaño fue un rico artesonado de roble. Como es natural, era simple, pero indicaba claramente de la época de Andros, Pips, 33, y la brujería. Luego me hizo franquear una puerta a la izquierda, encendió un quinqué de petróleo y me invitó a que me pusiese cómodo, como si me encontrase en mi propia casa. Ya sabes, Elliot, que soy lo que llaman un tipo duro, pero te confieso que lo que me mostraron las paredes de aquella casa hizo que se me encogiesen el alma y el estómago. Eran los cuadros de Pickman, los que no podía pintar y mucho menos exhibir, en la Newbury Street, y, ¿qué puedo decirte? Será mejor que nos tomemos otro trago porque lo necesito. Comprenderás que es inútil que intente describirte esos lienzos. ¿Cómo se puede describir el horror más terrible y herético, la más pestilente putrefacción moral con unas simples pinceladas de color trazadas sobre una tela? Esas obras carecían de la técnica sofisticada que se ve en Sidney Sam, o bien los paisajes o la vegetación cósmica que emplea Clark Ashton Smith para infundir el terror. En general, los contornos recogían los rasgos borrosos de antiguos cementerios, bosques tenebrosos, rocas colindantes con el mar, túneles de ladrillo, viejas habitaciones artesonadas o sencillas criptas de mampostería. El escenario favorito era el cementerio de Cosell, que seguramente no estaba muy lejos de donde nos hallábamos. La locura y la deformidad eran el rasgo principal de las figuras del primer plano porque, como ya sabes, en la pintura de Pickman predomina un tipo de retrato satánico. Las figuras no eran del todo humanas, sino que trataban de acercarse a distintos grados de lo humano. La mayoría de las criaturas, a duras penas bípedos, mostraban un aire canino. Me parece estar viéndolos. Sus ocupaciones, no me pidas que sea preciso. En general estaban alimentándose. No te diré en qué consistía su dieta. En ocasiones se congregaban en cementerios o pasadizos subterráneos y a veces se peleaban por su presa, o, mejor dicho, su querido botín. Pero, sobre todo, estaba esa maldita expresividad de la que Pickman sabía dotar a los rostros ciegos del macabro botín. En algunos cuadros esos seres saltaban a través de una ventana abierta hacia el corazón de la noche o anidaban en el pecho de algún durmiente para distraerse con su garganta. Una de las pinturas retrataba una jauría de esas asquerosas bestias aullando alrededor de una bruja, cuya fisonomía era notablemente parecida a la de los seres estaban en torno a ella, empalada en Gallows Hill. Pero no creas que lo que me impresionó hasta la náusea fueron los temas de aquellos cuadros. Ya no soy ningún niño pequeño y desde luego que he visto cuadros como esos muchas veces. Fueron las caras, Elliot, unas caras que parecían escapar de la tela, como si las moviese un hálito vital. Ahora mismo podría jurarte que estaban vivas. Ponme otra copa, Elliot. Recuerdo una pintura titulada La lección. Dios mío. ¿Puedes imaginar a un grupo de seres de esos agazapados formando un semicírculo en un cementerio, ocupados en enseñarle a un niño a alimentarse como ellos? Me figuro que se trataría de los términos de algún intercambio.
Seguro que conoces el viejo mito sobre las horribles sustituciones que llevan a cabo las criaturas sobrenaturales que dejan en las cunas a sus crías y se llevan a los niños que duermen. Los cuadros de Pickman mostraban lo que pasa con esos niños robados, cómo se desarrollan, y a partir de ese momento empecé a notar un horrible parecido entre los rostros de las figuras humanas y las no humanas. Pickman se dedicaba fundamentalmente a establecer, con todo grado posible de morbosidad, un siniestro vínculo evolutivo entre lo cabalmente humano y lo depravadamente inhumano. El origen de aquellas criaturas caninas eran los propios seres humanos. Se me pasó por la cabeza la incógnita de qué es lo que ocurriría con las crías que dejaban en las cunas a modo de intercambio. Entonces un cuadro que apareció de pronto ante mis ojos me dio la respuesta. La tela representaba el interior de una casa puritana, decorada con mobiliario del siglo XVII, y una reunión familiar en torno al padre, que leía las escrituras. Todos los rostros menos uno transmitían integridad y solemnidad, el que era distinto exhalaba la burla más repugnante. Era un joven, por lo que se podía deducir, hijo de aquel piadoso padre, si bien era indudable su parentesco con los seres infrahumanos. Era el producto de uno de aquellos intercambios, y en un impulso de ironía máxima, Pickman había dotado a las facciones del joven con una perturbadora semejanza con las suyas. Entretanto, Pickman había dejado encendida una lámpara en la habitación de al lado y me invitó a pasar para enseñarme sus últimos estudios. Todavía no había abierto la boca para comunicarle mis impresiones sobre lo que había visto porque el terror y la emoción me habían dejado mudo. Sin embargo, él notó mi estado anímico y eso le halagó. Elliot, quiero que tengas muy en cuenta que no soy ningún timorato que se pone a gritar delante de cualquier espectáculo que no entre en eso que solemos llamar normal. Soy ya mayorcito como para no dejarme impresionar con facilidad. Pero lo que vi en aquella habitación me hizo gritar y tuve que agarrarme al quicio de la puerta para no caerme redondo al suelo. La primera de las habitaciones era el reino de una enorme cantidad de vampiros y brujas poblando el mundo de nuestros antepasados, pero esta habitación estaba dedicada al horror que anida en nuestra vida cotidiana. ¿Cómo podía pintar Pickman esas cosas? Había un bosquejo llamado Accidente en el metro. En él se veía una jauría de criaturas malignas saliendo de una descomunal catacumba por una grieta del suelo y atacando a los viajeros que aguardaban en el andén. Otro mostraba una danza en Cosel entre las sepulturas, pero la acción se situaba en la actualidad. También había varias vistas de cavas con monstruos saliendo de boquetes y grietas de la mampostería, haciendo siniestros gestos sin dejar de mantenerse agazapados tras barriles o calderas, aguardando a la primera víctima que descendiese por la escalera. Un cuadro repulsivo parecía centrado en un amplio sector de Beacon Hill, con hordas de monstruos infectos que brotaban de los miles de agujeros que se abrían en el suelo. También había trabajos con danzas en cementerios actuales, pero lo que más me estremeció fue una escena en una cripta perdida donde una multitud de bestezuelas se apelotonaba en torno a otra que tenía una conocida guía de Boston en sus manos y la leía a todas luces en voz alta. Todas las bestezuelas señalaban un mismo pasaje y sus semblantes mostraban crispación por una risa epiléptica, cuya reverberación casi me pareció oír. El título de la tela era Holmes, Lovell y Longfellow están enterrados en Mount Auburn. Mientras recuperaba un poco de aplomo y serenidad a medida que me iba adaptando a la segunda habitación diabólica y enfermiza, empecé a analizar mi estado de ánimo. Para comenzar, supe que todo aquello me repugnaba porque demostraba la falta de humanidad y la brutalidad impasible de Pickman. Estaba claro que debía de ser un ineludible enemigo del género humano para disfrutar de ese modo con la tortura del espíritu y la carne, y con la humillación de lo humano. Por otra parte, todas esas pinturas eran terroríficas debido a su grandeza. Su arte persuadía porque al mirar sus cuadros veíamos a los demonios en persona y, como es natural, nos inspiraban miedo. Pero lo más curioso de todo era que Pickman pintaba con trazos lineales, sin recurrir a trucos o efectismos, sin difuminar de la luz o distorsionar lo real. Los perfiles eran nítidos y los detalles estaban lamentablemente bien definidos. ¿Y qué puedo decirte de aquellos rostros? Lo que se apreciaba en aquellos cuadros era algo más que la simple interpretación de un artista. Era el propio infierno reflejado con la mayor fidelidad que nadie pueda imaginar. No se podía confundir a Pickman con un soñador o un romántico porque su tarea se limitaba a plasmar un mundo horrendo que él veía cristalinamente.
Solo Dios sabe dónde había captado todas esas heréticas formas que se veían en los cuadros. Ahora bien, fuera cual fuese la fuente de sus imágenes, era más que evidente que en lo que a concepción y ejecución se refiere, Pickman era un pintor realista que rayaba en lo científico. A continuación bajé detrás de mi anfitrión al verdadero estudio, el que se encontraba en el sótano. Cuando llegamos al pie de la escalera húmeda, Pickman dirigió el haz de luz de su linterna a un rincón, donde había un círculo de ladrillos que sin duda marcaba el brocal de un pozo de grandes dimensiones que había sido excavado en el suelo. Vi al acercarnos que la oquedad mediría en torno a 1,5 metros de diámetro, las paredes tendrían 1,5 palmos de espesor y sobresalían 1 palmo sobre el nivel del suelo. Tenía todo el aspecto de ser una de esas sólidas construcciones del siglo XVII. Pickman me explicó que era un acceso para conectarse con la red de túneles que horadaba el interior de la colina y de la que ya me había hablado hacía tiempo. Noté que el pozo estaba tapado con un disco de madera bastante recio. Cuando imaginé los sitios a donde debía llevar ese pozo, si es que tenían algo de verdad las descabelladas revelaciones de Pickman, todo mi cuerpo tembló. Sin embargo, seguimos avanzando y mi anfitrión me hizo pasar a través de una carcomida puerta a una habitación bastante amplia, con el piso de tarima y equipada adecuadamente para ser el estudio de un pintor. Una instalación de gas acetileno daba la luz necesaria para trabajar allí. Los cuadros inacabados, colocados sobre caballetes o sencillamente apoyados contra la pared, provocaban el mismo terror que los que había visto arriba y daban una vez más fe de la meticulosidad característica del artista. El esbozo de las escenas era muy cuidadoso y las líneas a lápiz mostraban con qué cuidado trataba Pickman de lograr la perspectiva y las proporciones exactas. Era un gran pintor y, pese a todo lo que sé, puedo seguir diciéndolo ahora. Me llamó la atención una gran cámara fotográfica que se hallaba sobre una mesa. Pickman me explicó que la utilizaba para fotografiar paisajes que luego pasaban a formar el fondo de sus obras. Con este método se ahorraba tener que cargar con todos sus bártulos de aquí para allá hasta dar con el paisaje adecuado. Según él, una fotografía era tan buena como paisaje o modelo real y por eso recurría habitualmente a ellas. Había algo estremecedor en los repulsivos bocetos y en las monstruosidades sin terminar que se acurrucaban en cada rincón del estudio. Pero cuando de repente Pickman descubrió una enorme tela puesta sobre un caballete, no pude reprimir un nuevo grito de horror, el segundo de aquella noche. Sus ecos reverberaron en todas y cada una de las oscuras bóvedas de aquella húmeda y salina bodega, y tuve que hacer un gran esfuerzo para contenerme y no prorrumpir en carcajadas histéricas. Dios mío. A día de hoy sigo sin saber hasta qué punto me hallaba delante de una realidad o de una fantasía. El cuadro retrataba un gigantesco e indescriptible monstruo de ojos llameantes y enrojecidos. Sostenía con sus garras afiladas algo que había sido un hombre. Mordisqueaba su cabeza con el mismo deleite con que un niño roe una golosina. Estaba en cuclillas. Cuando lo mirabas, tenías la atroz sensación de que en cualquier momento podía dejar su presa para saltar en busca de otra golosina más sólida. Pese a todo, lo que causaba una sensación de frío terror no era su rostro canino de orejas puntiagudas, tampoco sus ojos sanguinolentos, ni la nariz deforme, ni sus fauces, de las cuales chorreaba una baba rosácea, ni las garras con escamas, ni la asquerosa pelambrera que le cubría el corpachón, ni los pies casi ungulados. Aunque es verdad que cualquiera de esas características por sí solas podría haber alterado a un hombre que fuese de natural impresionable. Eliot, lo que aturdía era su técnica, esa maldita, implacable y deshumanizada técnica. Hasta esa noche jamás había podido ver sobre un lienzo el ímpetu vital de una manera tan impíamente real. El monstruo estaba delante de nosotros, miraba con ferocidad y roía con fruición, y supe que tan solo un cortísimo paréntesis en la vigencia de las leyes de la naturaleza había permitido que un hombre pintase una cosa semejante a aquella sin tener un modelo, y sin haber estado en ese mundo infrahumano que ningún mortal ha logrado ver sin haberle vendido su alma al diablo. Pegado sin ningún cuidado a una parte del lienzo aún sin pintar se veía un trozo de papel muy arrugado. Al principio creí que sería una de las fotografías que Pickman utilizaba para dibujar algún fondo tan horrendo como el motivo central del cuadro. Cuando iba a alisarlo para observarlo con más atención, Pickman se sobresaltó de repente y con gran violencia.
Me di cuenta de que desde que mi grito provocó unos ecos imprevistos en aquel lóbrego sótano, mi anfitrión había actuado como si prestase mucha atención a cualquier posible ruido de respuesta. Ahora él también parecía presa del pánico, aunque a diferencia del que yo sentía, el suyo parecía más físico que espiritual. Se sacó un revólver del bolsillo y me recomendó mediante una seña que me mantuviese en silencio. Avanzó hacia el interior del sótano, cerró la puerta y me dejó a solas en aquel estudio. Sentí que se apoderaba de mí la parálisis. Aguzé el oído y me pareció percibir un débil sonido en alguna parte. Era como si alguien se deslizase por el suelo. Después vinieron muchos chillidos agudos y varios golpes fuertes en una dirección que no fui capaz de determinar. Mi imaginación alterada creó la imagen de ratas gigantescas. Un nuevo ruido logró ponerme la carne de gallina. Era el estrépito de una madera muy pesada al caer sobre una piedra o ladrillo. ¿Madera sobre ladrillo? Esa combinación no me resultaba del todo ajena. Una vez más se oyó el ruido, pero ahora con más intensidad y seguido por una vibración como si la madera hubiese caído mucho más lejos que la primera vez. Aún reverberaban las vibraciones cuando sonaron, uno seguido de otro, 6 disparos de revólver, disparados de un modo especial, como cuando un domador de leones está deseoso de impresionar a su público. Momentos después la puerta se abrió y Pickman entró con su arma todavía humeante y maldiciendo a las ratas que pululaban por el viejo pozo. «El diablo sabe lo que comerán allí», Turber, gruñó con sarcasmo. «Esos túneles tan antiguos comunican con cementerios, antros de bruja y con el mar. Lo más seguro es que tus gritos las haya excitado. Al fin y al cabo, no hay que quejarse demasiado, le dan un poco más de atmósfera y color al ambiente, ¿no te parece?». Así terminó la aventura de aquella noche. La promesa de Pickman de mostrarme el lugar se había cumplido debidamente. Abandonamos aquel dédalo de callejuela siguiendo otra dirección porque enseguida me encontré en la muy familiar Charter Street, aunque estaba muy nervioso como para reconocer la forma en que habíamos llegado hasta allí. Era demasiado tarde para tomar el metro, así que volvimos a pie por Hanover Street. Recuerdo perfectamente la caminata. Giramos en Tremont y después de subir por Beacon llegamos hasta la esquina de Joy, donde Pickman me abandonó. Desde entonces no volví a verlo. ¿Por qué dejé de ver a Pickman? No seas impaciente y deja que pida otro poco de café. No fue por los cuadros que vi en ese sitio. Aunque es cierto que habrían sido motivo más que suficiente para que a Pickman le hubiesen negado el acceso a 9 de cada 10 hogares de Boston. Espero que ahora comprendas el porqué de mi fobia a bajar a los túneles del metro o a los sótanos. Me aparté de él por algo que encontré en uno de los bolsillos de mi abrigo a la mañana siguiente. Sí, era el papel arrugado que estaba prendido al horrendo lienzo del sótano, eso que yo había pensado que era una fotografía con algún paisaje que Pickman pensaba utilizar como fondo para el monstruo. Probablemente, cuando Pickman tuvo aquel súbito sobresalto, me guardé sin darme cuenta el papel en el bolsillo antes de mirarlo siquiera. Bueno, aquí está el café, Elliot, te aconsejo que lo tomes a palo seco. En efecto, fue ese papel lo que provocó mi distanciamiento de Pickman, de Richard Upton Pickman, el artista más notable que haya conocido jamás, y el ser más detestable que haya traspasado los límites de la vida para zambullirse de cabeza en el mito y la demencia. Reid estaba en lo cierto al decir que Pickman no era estrictamente humano. No me pidas que te explique o que haga conjeturas sobre aquel papel que quemé. Hay secretos que se remontan a la época de Salem y no olvides que Cotton Mather habla de cosas mucho más extrañas incluso. Ya sabes lo endiabladamente expresivos que eran las pinturas de Pickman y cuántas veces que nos preguntamos de dónde habría sacado aquellos rostros. Bueno, debo confesarte que el papel no era la fotografía de un paisaje para ser utilizado como fondo. En la imagen se veía únicamente al ser monstruoso que estaba pintando en aquel horrendo cuadro. Era el modelo que le había servido de inspiración y el fondo era solo la pared del sótano reproducida con todo lujo de detalles. Elliot, por Dios, la foto era un retrato del natural. Fin.